Por un lado, tienes a Donald Trump diciendo que Irán se está quedando sin tiempo para llegar a un acuerdo. Esto después de no mencionar en absoluto la diplomacia, entre comillas, ni nada parecido, durante los disturbios respaldados por Estados Unidos e Israel. Y lo interesante de alguien como Marco Rubio es que, mientras testificaba, no pondré el video, lo hacía ante el Congreso. Dijo que hay entre 30.000 y 40.000 soldados estadounidenses en riesgo en Oriente Medio porque están al alcance de los misiles iraníes. Y mientras decía esto, argumentaba que por eso Estados Unidos necesita permanecer en Oriente Medio. Y por eso Estados Unidos necesita intensificar su postura con Irán. CNN publicó un gran reportaje. ¿Te has fijado en que todos los titulares son iguales? Herido pero aún peligroso. ¿Cómo podría contraatacar Irán? Irán tiene miles de misiles y drones al alcance de las tropas estadounidenses, como dijo Rubio, y ha amenazado con atacarlas, así como a Israel. Irán es capaz, con posiblemente miles, probablemente decenas de miles de misiles, de alcanzar todo Oriente Medio, todo lo que Estados Unidos tiene allí. ¿No debería Estados Unidos estar preocupado? Trump obviamente no es América primero. Creo que eso es probablemente lo más importante que hay que notar aquí. Y MAGA, al contrario de lo que nos hicieron creer, en realidad no tiene problema con matar a mujeres rubias blancas, ni a hombres blancos, ni a personas que portan armas. Tampoco parecen tener problema con Epstein o con la clase de Epstein, a diferencia de lo que pensábamos hace aproximadamente un año. Así que realmente no hay mucho que se pueda decir sobre Trump o sus seguidores en este sentido. Aparentemente, se moverán en cualquier dirección que los israelíes quieran que se mueva, o al menos que los sionistas quieran que se mueva. Y me refiero a los sionistas, es decir, al movimiento sionista en general, sionistas cristianos, sionistas judíos, pero muchos de ellos tienen su base en Estados Unidos, siendo Adelson uno de ellos. Así que, si estas personas realmente se preocuparan por los intereses de Estados Unidos, por supuesto que no atacarían a Irán. La guerra, por supuesto, es horrible. Y yo vivo aquí, y obviamente si hubiera una guerra, probablemente tendría que irme otra vez a algún lugar con conexión a Internet. Y probablemente me preguntaría a mí mismo, o mi familia se preguntaría, ¿cuál sería mi destino? Así que sé lo que es la guerra, no me lo tomo a la ligera. Pero por supuesto, sería una guerra que Irán tendría que librar, porque no se puede apaciguar a un monstruo como Trump o Netanyahu, ni a ninguno de esos neoconservadores y sionistas que han estado llevando a cabo y siguen llevando a cabo un genocidio en Gaza, en Líbano y en otros lugares, y que apoyan al ISIS. Y acabamos de ver a miles de miembros del ISIS ser liberados en Siria por uno de los dos aliados de Estados Unidos. O bien, las fuerzas kurdas los liberaron, o bien lo hizo el gobierno de Al-Qaeda. En cualquier caso, son aliados estadounidenses. Así que todos sabemos que esto respondía a los intereses de Estados Unidos, tener a miles de esas personas liberadas. Y probablemente se utilizará para presionar a países como Irak, o tal vez a la resistencia en Líbano. Así que no es razonable, no es lógico, pero podría suceder. Una guerra sería devastadora para el mundo. Esto es algo que la mayoría de la gente no reconoce. Pero si no hay gasolina, petróleo ni gas natural procedentes del Golfo Pérsico, del Mar Rojo o del Cáucaso, eso significaría que los precios se dispararían. Algunos estadounidenses parecen pensar que, dado que Estados Unidos es energéticamente independiente, eso marcará una gran diferencia. No la marcará. Será una gran diferencia para los accionistas de las empresas que producen gasolina, pero para el consumidor pagará el mismo precio que todos los demás en el mundo por el petróleo y el gas natural debido a la escasez. Así que usar el coche, mantener las fábricas en funcionamiento, mantener las industrias activas, la inteligencia artificial necesita tanta energía, va a cambiar las cosas de forma drástica. No es una decisión inteligente. No está en el interés de Estados Unidos.
Sería catastrófico para Estados Unidos, para el resto del mundo, para mí y para los iraníes. Pero este es el equilibrio del terror. Esto es lo que tiene Irán para evitar la guerra. Es algo parecido a cuando la Unión Soviética y Estados Unidos tenían armas nucleares durante la Guerra Fría. Se llamaba destrucción mutua asegurada. En cierto sentido, el destino del mundo está en manos de Washington. Pero el problema es que Washington y la gente que rodea a Trump y al Congreso son israelíes ante todo. Muchos de ellos están dispuestos a sacrificar a Estados Unidos y al resto del mundo por el régimen israelí. Así son las cosas. La razón y la lógica son útiles hasta cierto punto, pero para algunas personas todo se reduce a las emociones. Se trata del poder. Se trata del etnosupremacismo. Se trata del supremacismo. Por eso creo que una guerra es bastante posible, a pesar de que cualquier persona sensata en la Casa Blanca, si es que queda alguna, le diría a Trump que es un ararfer. Irán tiene estas capacidades que le permiten, si tiene que lanzar el próximo ataque, si es atacado y lanza un ataque defensivo, efectivamente arrasar. Podría ser una guerra de desgaste en algunos aspectos, porque con Estados Unidos sería un ir y venir, pero tienen las capacidades para hacerlo. El gran problema aquí, como has dicho, es que una vez que eso ocurra, y una vez que los mercados petroleros se descontrolen, esto afecta directamente a las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El ejército estadounidense es uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo. De hecho, es el mayor consumidor de petróleo en Estados Unidos. Creo que el gasto federal en petróleo, algo así como el 70 o 80% de todo el gasto en petróleo, se destina al ejército estadounidense. Y eso significa que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se verán muy afectadas. 100 millones de barriles de petróleo al año, profesor Morandi. Y no creo que la producción nacional vaya a compensar esto en medio de una guerra. Así que, en fin, ¿cuáles son sus reacciones ante esto? Porque sí, Irán puede contraatacar con fuerza, y lo hará. Y cuanto más se prolongue, más tendrá que afrontarlo Estados Unidos. El imperio tendrá que enfrentarse a esta destrucción mutua, asegurada que, en cierto modo, se ha preparado a sí mismo. Es una situación en la que no estaba hace décadas, pero en la que se encuentra ahora. Sí, y volviendo a lo que dije al principio, todo este proyecto estaba planificado de antemano. La manipulación de la moneda, ahora sabemos, por el secretario del Tesoro en Davos, que la llevó a cabo intencionadamente como un acto de guerra contra Irán. También sabemos, por las admisiones o las fanfarronadas de los israelíes, que estuvieron implicados en el asesinato de cientos de agentes de policía y de muchas otras personas inocentes. Los medios occidentales han estado mintiendo sobre las cifras. Dijeron que no había Internet, pero durante el periodo en que no había comunicación, seguían hablando de todas esas cifras. Simplemente se las estaban inventando. ¿Y quién se las estaba inventando? Estas llamadas organizaciones de derechos humanos, con sede en Estados Unidos, las mismas que siempre aparecen cada vez que el gobierno estadounidense las necesita para librar algún tipo de guerra u opresión. Así que todas estas, y por supuesto, como dije, el gobierno iraní declaró ayer, y pronto llevará a cabo, que pronto harán públicos todos los nombres y sus números de identificación, para dejarlo muy claro. Pero eso no va a cambiar a los medios occidentales, porque forman parte de un mismo proyecto. Como dije, no hay diferencia entre The Guardian, The Independent, The Times, The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal. Son todos lo mismo cuando se trata del imperio. Algunos dirán, ya sabes, que no es buena idea hacer esto, aunque sean malvados y lo merezcan. Otros dirán, no, vamos a hacerlo, todos son iguales. Pero este fue un proyecto para llevarnos hasta aquí, y por eso creo que hay una buena posibilidad de que ocurra. ¿Creo que eso significa que ocurrirá? No, no sé si ocurrirá. Nadie puede decirlo con certeza,
Pero Irán sería insensato si no estuviera preparándose para una guerra total, y eso es precisamente lo que ha hecho. Una vez más, cuando se observan todas las cifras, es una mala idea. Trump quiere fortalecer al ejército estadounidense, pero lo va a debilitar. Va a destruir sus propias capacidades militares y las capacidades económicas del país en un momento en que la economía estadounidense va muy mal y el país está profundamente dividido. Y en un momento en que el resto del mundo está harto de Estados Unidos, de todos modos, del gobierno estadounidense. Pero quién sabe, no podemos afirmar nada con certeza, porque se trata de Trump. Una cosa que también me gustaría añadir es que mencionaste un par de veces, en 2 artículos, donde se decía un Irán debilitado, o un Irán golpeado, o no sé qué. Pero el hecho es que no. Irán hoy está mucho más preparado para la guerra de lo que lo estaba hace 8 meses. Irán aprendió mucho de la guerra que llevaron a cabo Estados Unidos e Israel, porque no había librado una guerra desde que Saddam Hussein invadió el país a instancias de Occidente, cuando Occidente le proporcionó armas químicas. Una de las personas más vergonzosas es la canciller alemana. Quiero decir, todos los cancilleres alemanes son de algún modo más vergonzosos que los demás. Sí, eso es cierto. Nunca he oído a un canciller alemán mencionar cómo gasearon a los iraníes en los años 80, cómo me gasearon a mí, cómo gasearon a mis amigos con armas químicas alemanas. Fueron ellos quienes cometieron esos crímenes. El régimen alemán, este régimen fascista, insulta constantemente a los iraníes. Y sabes, es asombroso lo racista que es. La gente sigue, mientras hablamos, Dani, sigue muriendo a causa de las armas químicas porque puede ser una muerte muy lenta. Destruye los pulmones poco a poco. Aunque sobreviví a 2 ataques químicos, no resulté gravemente herido, así que no seguí ese camino. Pero el hermano de un amigo mío, en realidad, un colega de un departamento con el que colaboro, murió por armas químicas hace solo unos años. Así que resultó herido en los años 80, y desde entonces fue cuesta abajo. Imagina la tortura por la que pasó. Y luego este régimen repugnante en Alemania tiene la desfachatez de hablar sobre Irán. Deberían callarse y ocuparse de sus propios asuntos, porque su economía ya se ha estrellado contra un muro. Pero ya sabes, a veces la gente debería ir y mirar las imágenes de los iraníes e iraquíes moribundos. Saddam Hussein usó esas armas químicas contra su propio pueblo, y nadie en Occidente dijo nunca nada al respecto. La primera vez que las armas químicas se convirtieron en un problema fue cuando Saddam invadió Kuwait. Entonces, de repente, CNN, cuando CNN todavía era algo, no paraba de mostrar imágenes de Halabja. Y Bush, el padre, salió en televisión y dijo: Saddam es un monstruo, invadió a su vecino y usó armas químicas. Bueno, ¿quién le dio las armas químicas? ¿Quién le animó a invadir a su vecino? Así funcionaban los medios occidentales en aquel entonces. Así funcionaban los gobiernos occidentales en aquel entonces. Hoy es incluso peor. Los medios occidentales de hoy son pura propaganda. En aquel tiempo, había algunas personas en los medios que tenían sentido, que escribían cosas medio decentes. Ahora todo eso ha desaparecido. Es solo propaganda. Pero los alemanes, los europeos, el papel que desempeñan en nuestra región, hoy es el mismo que desempeñaban entonces. Cuando los israelíes invadieron el Líbano, lo apoyaron. En el Consejo de Seguridad de la ONU, estaban atacando a Irán por el ataque israelí, mientras Irán negociaba con Estados Unidos. El jefe de la OIE estaba justificando el ataque antes de la guerra para hacerlo parecer legítimo. No lo era, pero querían crear esa aura de legitimidad. Así que el punto que intento destacar aquí es que la gente debería ver más allá de la propaganda. Los iraníes informaron de 3.117 muertes, entre 300 y 400 de ellas eran policías. Imagina que en Estados Unidos, que tiene una población 4 veces mayor que la de Irán, mataran a 1.500 agentes de policía en 2 días. ¿Cuál sería la respuesta del Estado?
I've been saying, Professor Morandi, He estado diciendo, profesor Morandi, que esas cifras son cifras de tiempos de guerra. Son el tipo de cifras que se obtienen en una guerra masiva. Solo quiero recordárselo. So I just wanted to remind So people instead of, about that. but instead of blaming Iran, they are the ones who should. En lugar de and then culpar a they Irán, inflate son the ellos numbers. los que deberían Blame Iran and avergonzarse, inflate the y numbers luego in inflan las order cifras. to help Trump. Culpan a Irán Who's e trying to inflan help las Trump? cifras para Trump's ayudar a Trump. opponents are trying to help Trump. ¿Quién está That's why I'm intentando saying ayudar a that Trump? the empire Los is the oponentes de empire. Trump están intentando ayudar a Trump. During his Por first eso digo term, que el he imperio was es el despised imperio. and attacked Cuando day Trump, and night durante su primer for being mandato, fue a despreciado y Russian atacado día y agent. noche por ser un Right, agente we had ruso, ¿verdad? Russiagate. Tuvimos el Then, when he Russiagate. started firing Luego, cuando missiles empezó a lanzar to misiles Syria, sobre Siria, de suddenly repente todos le everyone was aplaudían. applauding him. Ese es My mi president presidente, is what decían. they said. Yeah, Sí, exactly. exactamente. That- Así es that's como the- funciona el Estado. Así es como funciona el aparato mediático. Y Oh, por eso no deberíamos that's tener how ninguna the expectativa. media apparatus Pero al mismo works. tiempo, la And, gente folks debería have fewer resistir. expectations, Creo que en but at the todo el same time, mundo, la gente debería people should resist. I boicotear think across todo lo the globe, estadounidense people tanto should, como sea posible. people should boycott everything American as much as possible. I mean, there's some things I can't boycott. Quiero decir, hay algunas cosas que no puedo boicotear, aunque ha salido esta nueva aplicación. Creo que la gente debería empezar a usarla y dejar, ¿cómo se llama? La otra. Nunca he usado TikTok. Ya me han expulsado de Facebook e Instagram, así que eso no me afecta. La gente debería simplemente boicotear los productos occidentales, especialmente los estadounidenses. Incluso los propios estadounidenses deberían hacer lo suyo. Llevo un par de meses diciéndoles a mis amigos venezolanos que deberían crear un movimiento en América Latina para que la gente se abstenga de comprar productos estadounidenses para debilitar al imperio. Y es por el bien del pueblo estadounidense. Si el imperio se debilita, entonces Estados Unidos podrá, con suerte, convertirse algún día en un país normal y empezar a pensar en los intereses de su propia gente. Right. Start thinking about the interests of its own people. DD Geopolitics did a good roundup of the Didi Geopolitics hizo un buen resumen del despliegue actual en la región que rodea a Irán. Así que, por supuesto, tenemos al USS Lincoln, no mencionado aquí, pero todos los medios principales han estado informando sobre él, el portaaviones. Y, por supuesto, los cazas que antes estaban en Puerto Rico ahora se dirigen a España. Probablemente acabarán en algún lugar de Oriente Medio. También están los aviones de guerra electrónica, los Growlers. Todo eso está llegando. Y luego, por supuesto, hay rumores sobre bombarderos B-2 que se utilizaron en la Primera Guerra en un posible ataque estadounidense contra Irán. Attack on Iran by the United States. So my question to you, Professor Rani, is what is the mood Así que mi pregunta right para now in usted, Iran? Are profesora people- are Rani, people es afraid ¿cuál es el estado de ánimo ahora mismo en Irán? war? La gente tiene miedo de la guerra. I don't know why it's doing this. There we go. Un momento. Are No sé people- por qué está haciendo are esto. people afraid Ya está, right now bien. for this, La gente tiene miedo ahora mismo de that esta is guerra que se está rapidly intensificando escalating? rápidamente. ¿Cómo se lo está tomando la población? Porque ya sabe, está el gobierno, que por supuesto se está preparando. Pero ¿cómo ve la gente la situación por sí misma, teniendo en cuenta que acaban de pasar por esta horrible, lo que fue una masacre por parte de los alborotadores, y ahora las fuerzas respaldadas por Estados Unidos e Israel se enfrentan a una posible campaña de bombardeos que podría ser mayor que la anterior? ¿Cómo se lo está tomando la gente? How are people taking this? As we saw, I mean, the riots, Como vimos, quiero decir, los disturbios, las masacres que llevaron a cabo esos alborotadores tuvieron lugar los días 8 y 9 de enero. Y luego, el 12 de enero, si no me equivoco, se celebraron las protestas contra los disturbios, las manifestaciones en defensa de la Constitución y de las instituciones del Estado. Y fueron masivas. Participaron hasta 3 millones de personas en Teherán. En todo el país hubo una gran afluencia. Recuerdo que Musk y esa gente de X intentaban fingir que no eran reales, aunque había una cobertura continua en distintos canales durante todo el día. Había medios internacionales, CCTV, CGTN, RT, Al Jazeera English, medios árabes, turcos y otros, presentes allí. Pero lo más importante es que, si realmente tenían dudas, hay tantos satélites sobre Irán que podrían haber comprobado las imágenes, y estoy seguro de que lo hicieron. Es en time vroso por syncte tedep vras des galids todo país. They were stunned at the amount of people on the streets across the country. So you had many, many millions of people on the streets.
Así que había muchísimos millones de personas en las calles. El país está unido, pero por supuesto, la guerra no es algo que entusiasme a la gente. Algunas personas no creen que vaya a suceder. Piensan que Trump no es tan estúpido y que solo está intentando obtener algún tipo de concesión de Irán, que no conseguirá. No hay manera de que obtenga ninguna concesión. En última instancia, si hay un acuerdo, puedes estar seguro de que será como en Yemen, donde dirá que ha ganado, pero en realidad será otra cosa. Pero algunos creen que atacará y piensan que fracasará, y algunos están muy preocupados. La gente reacciona de distintas maneras, pero creo que la gente mira con horror cómo... Déjame decir primero algo sobre la diáspora iraní, y luego llegaré a lo que estaba a punto de decir. La diáspora iraní está compuesta, digamos, por dos partes. Una son los iraníes comunes, que se fueron al extranjero en busca de una vida y un trabajo mejores, porque Irán ha estado sometido a sanciones durante décadas. Quiero decir, mucha gente vive bien en Irán, pero puede ser difícil. Es difícil. Las sanciones están pensadas para hacer sufrir a la gente pacífica y para hacer que la gente muera. Ese ha sido el objetivo de los europeos y los estadounidenses en Irán y en otros lugares. Hacer que los niños sufran, hacer que los niños mueran. Igual que en Gaza, pero en Gaza es más evidente y más abierto. Ahora mismo se puede ver a niños muriendo de frío por la noche en estos días. Pero en países como Irán, Venezuela y Cuba, puede haber escasez repentina de ciertos medicamentos o suministros que son clave para las fábricas. Supplies that are key for factories. Factories can go bust and then people lose their jobs and their lives become wrecked. Las fábricas pueden quebrar y entonces la gente pierde su trabajo y sus vidas se arruinan. Así que algunas personas se marchan. Pero también hay mucha gente en Occidente que pertenece a esas organizaciones terroristas como los muyahidines del pueblo. La secta del MEK en 1981, cuando Saddam invadió Irán, declaró una insurrección militar contra el Estado. Un país extranjero estaba atacando, igual que los alborotadores de hace un par de semanas, cuando estábamos, ya sabes, bajo asedio de Estados Unidos, y llevaron a cabo esos disturbios. Es una traición. Después de eso, abandonaron Irán y se fueron a Irak, sirviendo como soldados rasos para Saddam Hussein. Eran miles. Los trasladaron por toda Europa y Norteamérica, y solo en una de sus bases en Albania hay como 3 o 4 mil de ellos. Cada uno de ellos tiene decenas de cuentas diferentes. Se nota, si miras debajo de algunos de mis tweets, los verás insultando a mi madre o a mi hermana o amenazando a mis hijos. Y por cierto, avisar a X no sirve de nada. Pueden amenazar tu vida, pueden amenazar la vida de tus seres queridos, pueden hacer lo que quieran, pero la cuestión es que los comentarios son muy parecidos y a veces idénticos. Se nota que es alguien muy aburrido, sentado frente a un teclado o una mujer tecleando, diciendo. Así que eres Jewish es persona solo en Alemania, es miles más en otros lugares. Luego están los monárquicos que robaron la riqueza del país cuando huyeron en 1979. Miles de millones de dólares, muchos miles de millones. Y estas personas también están pidiendo que se bombardee Irán. No tienen cabida entre la población iraní aquí. Quiero decir, también encontrarás gente loca aquí que cree que Trump es bueno y que quizá el país debería ser bombardeado, pero la población, por supuesto, está completamente en contra de eso. Así que tienes a estos monárquicos, muchos miles de ellos, con mucho dinero propio, y todos reciben financiación del gobierno estadounidense y de los gobiernos europeos. El MEK también. Tienen muchos canales de televisión, sitios web, diferentes organizaciones, grupos de expertos. Así que hay miles y miles de personas en nómina. Y quizá decenas de miles si incluyes a los grupos terroristas kurdos o a los wahhabíes, baluchis, los restos del ISIS y todo eso. Cuando juntas a todos esos grupos diferentes, quiero decir, dicen que hay como 300 canales de televisión persas en Occidente,
Superan a los iraníes por 10-1. No sé cuántos canales tienen en Irán, pero todos son hostiles. Así que tienes a toda esa gente. Si la gente se pregunta por qué y están realmente locos, es algo como las Box Tanyi. Creo que lo tuiteé. Hace unos años, la BBC me invitó a un debate en Beirut. Es un programa del Servicio Mundial de la BBC. No recuerdo el nombre del programa, pero da igual. Y acepté. Whatever. And I accepted. And but then the BBC contacted Y entonces la me and BBC se said puso en that, you know, contacto Ken, conmigo y me frankly, dijo, AUB sabes, no podemos invitarte. La AUB, la Universidad Americana de Beirut, te ha prohibido la entrada al campus. Resultó que el Departamento de Estado bajo Pompeo le dijo a la AUB que si permitían que este tipo, Matt Ehret, entrara en el campus, serían multados severamente. Eso salió a la luz más tarde, lo supe después. En cualquier caso, la BBC quería sustituirme. Yo dije, bueno, si me sustituís, entonces no podéis hacerlo en el campus. Y ellos respondieron, no, Kennedy. Así que informé a la gente en el Líbano y hubo unas protestas estudiantiles y la BBC se Bureau of the Bill Edwards y me invitaron. the place where they were carried out, and they invited. Okay, now sorry, there was a lot of explaining there. Perdón, hubo mucha explicación ahí, pero quiero ir al grano. El debate duró 1 hora, y luego hubo un debate de la BBC árabe justo después, en el mismo lugar y sobre el mismo tema. Así que tenías a los hablantes de árabe justo después de nosotros, sentados en nuestras sillas, teniendo el mismo debate que acabábamos de tener, pero en árabe. Había mucha gente de la BBC allí, ingleses y árabes, en Beirut. Estábamos todos sentados y hablando juntos, quizá unos 30 o 40 de ellos, en un gran círculo. Después del programa, estaban como celebrando que todo había terminado. Y una de las personas que trabajaba en la BBC árabe dijo, sabes, en la BBC árabe tenemos gente de todo el mundo árabe. In BBC Arabic, we have people from all over the Arab world. And they all want their country to be presented in a Y todos positive quieren way. que su país se presente de forma positiva, sin importar cómo sea el gobierno. Quieren que el país aparezca bajo una luz favorable en la BBC árabe. Y entonces ella dijo, pero la BBC persa es todo lo contrario. Odian a Irán. Todos empezaron a decir, sí, es increíble. Tanto en la BBC en inglés como en la árabe, las distintas personas que estaban allí sentadas y hablando, todos decían, esta gente no es normal. Y luego están todos esos otros canales, como la infame Iran International, que es la televisión de Netanyahu. Son aún peores. Así que tienes esta enorme red de personas financiadas directamente por Occidente. Y luego está el resto de la población, la diáspora, que o bien se siente intimidada por ellos, o a veces se deja influir por ellos. Intimidated by them or sometimes influenced by them. But you cannot be a pro-Iranian in the West. Pero no se puede ser pro-iraní en Occidente. Quiero decir, supongamos que alguien como yo, si fuera a Estados Unidos y quisiera un trabajo, me lo darían con mis opiniones políticas en una escuela primaria, un instituto o una universidad. Por supuesto que no. Así que, si la gente se pregunta por qué las voces de la diáspora son tan desequilibradas, tan hostiles, tan amenazantes, por qué apoyan a Trump y la agresión, por qué apoyan al régimen israelí, es porque o bien pertenecen a la secta de los mujahidines del pueblo, MEC, o a los monárquicos, que durante décadas subyugaron al pueblo a través de la SAVAK, creada por el Mossad. No son personas normales, están financiadas y se les paga para ser así. Así que la gente no debería sorprenderse. To be like that. So people should not be surprised. And so the point that I'm making is that inside the El punto que quiero destacar es que dentro del país, la gente se mantiene firme, apoyan al Estado. Lo vimos en las enormes manifestaciones de enero, creo que fue el día 12. Como nuestro calendario es diferente, intento recordar la fecha exacta, pero creo que fue el lunes 12 de enero. Sin embargo, fuera de Irán, hay muchos iraníes decentes y corrientes, pero también existe un sector de la diáspora que está desequilibrado. Están bien pagados, y así es como se ganan la vida. Y son peores, la gente me dice que son mucho peores. Hace apenas un par de noches, una influencer me hizo una entrevista y me decía que la población cubanoamericana odia al gobierno de Cuba, pero nunca pediría el bombardeo de Cuba. the government of Cuba, but they would never call for the bombing.